Hola, Dios te bendiga. Deseo que la gracia del Señor esté contigo. Leía un poco sobre la filosofía del conocimiento, un escritor alemán, y él hablaba acerca de cómo hacemos nosotros o cómo utilizamos nosotros el conocimiento que adquirimos. Si lo estamos usando hoy en día para hacer daño o para restaurar. Y es una pregunta interesante, ¿no? Tomando en cuenta que a veces nosotros, sin querer o queriendo, hacemos daño con las palabras que decimos. Quizás somos a veces hirientes con las cosas que decimos, creyendo quizás que no las sabemos todas, pues, creyendo incluso que el conocimiento que nosotros hemos adquirido es el único que tiene validez. Y es importante resaltarle el hecho de la humildad en medio del conocimiento que tú y yo podamos tener, respetarnos unos a otros. La palabra humildad viene del griego humilita, que significa pegado a la tierra. Es decir, una persona con conocimiento tiene que tener incluso la humildad para saber incluso cuando necesita ayuda o cuando está equivocado. Y saber que hay una persona a mi lado que quizás me puede ayudar. Y eso se ve en todos lados, en una empresa, en tu casa, en las iglesias. Ahora, ¿cómo tomamos nosotros esto? ¿Cómo hacemos nosotros cuando tenemos un conocimiento? Y eso es un problema en el área donde nosotros nos desenvolvemos, porque puede causar división. Y quiero leerte o contarte una historia. Había una vez una asamblea en una carpintería y las herramientas tenían diferencias. Y el primero que empezó a hablar fue el martillo. Él empezó a ejercer la presidencia y la asamblea notificó que el martillo golpeaba demasiado y tenía que ser expulsado de la carpintería. Y todos se pusieron de acuerdo y llegaron a un acuerdo que sí. Pero el martillo solicitó que el tornillo también tenía que ser expulsado porque había que darle demasiadas vueltas para que pudiera apretar. El tornillo igual aceptó, pero solicitó que la lija fuera expulsada porque la lija era muy áspera y todo lo que estaba a su lado lo limaba. Y la lija aceptó, pero también solicitó que se expulsara el metro porque el metro se la pasaba midiendo todo y no tenía misericordia con nada. Cuando todos estos tomaron la decisión, en eso entra el carpintero y se pone su delantal, agarró el martillo, agarró la lija, agarró el metro y agarró los tornillos y agarró una pieza de madera y empezó a trabajar. Y de esa pieza de madera y con estas herramientas sacó la pieza más hermosa que pudo haber fabricado un carpintero. Cuando cerró la carpintería, la asamblea se volvió a reunir y se dieron cuenta de que todas las decisiones que habían tomado eran incorrectas, que quizás cada uno tenía cualidades diferentes, pero cuando se unían podían hacer un trabajo excepcional. ¿Y por qué le pongo el ejemplo del carpintero? Porque se dice que Cristo, la Biblia lo habla como el carpintero. Y así somos nosotros. Nosotros tenemos diferencias, nosotros tenemos mentalidades diferentes quizás, pero para eso vino Cristo, para eso vino el carpintero, para agarrar nuestras debilidades y nuestras virtudes, ponerlas a trabajar en conjunto y juntos podemos lograr hacer una pieza fundamental en el área donde nosotros nos desenvolvamos. Entonces, respetando las diferencias de cada uno, podemos ser personas grandes. El libro de Gálatas en el capítulo 6 dice: hermanos, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre a alguien que haya tenido una falta. No sea que tú también seas tentado. Entonces, si hasta hoy has tenido problemas con alguien por no saber entender, no tienes que entender de que cada uno de nosotros puede tener un pensamiento diferente, pero en las manos de Dios, unidos, podemos lograr hacer piezas fundamentales en el área o en el lugar donde nosotros estemos. Dios te bendiga.